mismo, Roberto, con relación a lo ocurrido ayer en el Colegio Bernardino Caballero, con la toma y luego la expulsión de 4 estudiantes, conversamos con una psicóloga. Ella menciona la rebeldía, también el deseo de los jóvenes de imitar a sus pares, una etapa complicada. También menciona que los padres deben seguir de cerca a sus hijos y enseñarles lo que está bien y lo que está mal, evidentemente. Sergio Valdés tiene más detalles sobre el tema. Te escuchamos, Sergio, adelante. Muchas gracias, y según los psicólogos esta es una etapa denominada adultez, adolescencia, donde van formando su madurez, y principalmente lo que sucedió ayer con los alumnos del CNC es una situación de imitar a sus pares a nivel grupal, y esto habría incidido en el comportamiento de ellos para chocar contra el sistema y rebelarse y de alguna otra forma buscar sus objetivos, teniendo en cuenta imitar el comportamiento de sus demás compañeros en busca de un objetivo. Esto decía con relación a lo ocurrido ayer y también al tipo de comportamiento, teniendo en cuenta la edad de ellos, de 18 a un poquito más de edad, según lo que dice ahora la licenciada Gloria Peter. Algunos autores dirían que se toma desde el punto de vista de la fidelidad. ¿Qué significa eso? Me estoy identificando con mis pares, me identifico con lo que quiero, me estoy consolidando en cuanto a lo que voy a hacer profesionalmente, estoy teniendo una situación de identificación con mi propia personalidad en el aspecto de a dónde voy a llegar, qué quiero hacer, qué quiero lograr. Entonces, rebelarme en contra del sistema, que sería lo que ellos estuvieron haciendo, es un proceso normal, hasta si se quiere decir, y poner dar énfasis a lo que yo quiero llegar, qué quiero. Estoy rebelándome en contra de esto, no estoy a gusto. Y desde luego existe posibilidad de manipulación a jóvenes que aún están en una edad confusas, sin poder discernir lo correcto y lo incorrecto dentro de su comportamiento a nivel grupal. No se descarta también que en casos anteriores o a nivel general puede haber incidencia de estupefacientes o algún tipo de adicción, incluido las redes sociales, por supuesto. La recomendación de los padres es hacer un seguimiento desde que son pequeños, y también en la casa y en la escuela, de qué tipo de comportamiento o tipo de grupos tienen con que se relacionan, para poder ver qué reacción tendrán ante situaciones de choque, como en este caso lo ocurrido ayer con este colegio. Esto decía la licenciada con relación a recomendaciones principalmente a padres y a profesores. Imagínate que nosotros somos un producto inicialmente de la educación que recibimos en la casa, la enseñanza del colegio, somos un producto de muchas cosas en contexto, ¿verdad? Y si bien el adulto adolescente, como estamos hablando de este grupo etario específicamente, sí sigue la influencia de la familia en lo que fuese lo básico, pero el comportamiento social es una actividad que podemos analizar desde otro punto de vista. Ocurren suma de individualidades, pero en conjunto hay un conjunto social que lleva a comportarnos de una forma grupal, y es distinto. La psicología del comportamiento grupal es distinto del comportamiento individual, haciendo una suma de individualidades. Según la psicóloga, la etapa de adultez, adolescencia, que abarca desde los 18 años en adelante hasta los 21, la característica principal es la irresponsabilidad. Es por eso que se habría dado esta situación ayer con el colegio ex CNC. Volvemos con ustedes.